Gloria al Señor. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Efesios 5:14. ¿Lo tenemos todos, amados hermanos? Lo leeremos honrando a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a su glorioso Espíritu Santo. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu infinita misericordia. Bendito tu nombre. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por lo que sigas haciendo, por lo que harás. Gracias por tanta misericordia derramada, a pesar que humanamente no la merecemos. Por eso, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por la vida de nuestros hermanos en el local. Gracias, Padre Celestial, por la vida de los hermanos que nos escuchan en vivo, los que lo escuchan en diferido. La vida de nuestro hermano Luis Enrique Molina, nuestro hermano Gerardo Amaya. Gracias por sus vidas. Tú no ignoras su situación de salud. Te suplicamos que tú puedas obrar maravillosamente y completes la obra que has empezado en ellos. Por favor, Padre Celestial, ellos no necesitan nuestra presencia frente a ellos. Ellos necesitan tu presencia en su vida. Por favor, Padre Celestial, tu mano de misericordia, tu mano de poder, tu mano de bondad se manifieste. Para gloria de tu nombre, beneficio nuestras almas. Envíanos, Padre, bendición más grande a tu palabra. Para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, reprende al diablo por Jesús, Señor. Amén, Padre. Y amén. Gloria al Señor. Queremos meditar, o hemos titulado en esta hora a la meditación, lo que Jesús espera de nosotros. Muchos de nosotros nos pasamos preguntando, y ella me llegó a decir: quiero agradar a Dios. ¿Cuántos hemos exclamado eso en alguna ocasión? Yo quiero agradar a Dios. Pero hoy vamos a ver a través de estos versículos cómo poder agradar al Señor. Hoy vamos a aprender y vamos a ver y a darnos cuenta lo que Jesús espera de nosotros. Todos esperamos algo de alguien. En el caso nuestro, nosotros esperamos que de nuestros hijos esperamos buenos resultados. De nuestros hijos, nosotros esperamos que a futuro sean hombres y mujeres de bien, que sean un buen cristiano, será un buen cristiano, será una buena persona, será un buen ciudadano. Todos esperamos algo. Los esposos esperan algo de sus esposas, las esposas esperan algo de sus esposos, y así los hijos esperan algo de sus padres, de sus madres. Así todos esperamos algo. Pues yo quiero decirle de que Jesús espera también algo de nosotros. Y hoy vamos a ver qué es lo que espera Jesús de nosotros como sus hijos. No puede ser de que nosotros invirtamos mucho tiempo en nuestros hijos y decir: bueno, como padres les vamos a pagar la mejor educación, los colegios y la universidad más cara, con el objetivo de prepararlos para la vida. Y el padre está con una expectativa que su hijo o hija será un hombre y una mujer de bien. Y al final el hijo y la hija desaprovechó todo. ¿Y a quién afectó? ¿Afectó al padre o se afectó él mismo? Se afectó él mismo. ¿Por qué? Porque el padre lo que hizo fue esforzarse por darle una educación superior y que fuera una buena persona. Al final, la educación que el joven iba a estudiar a la universidad era para beneficio propio. No era. El padre no iba a ser beneficiado con las notas excelentes que el hijo o la hija sacara, ya sea en el colegio o en la universidad. Por el contrario, el único beneficiado era el hijo o la hija, o es el hijo y la hija con esas buenas notas. De igual manera, ¿qué beneficio obtiene Jesucristo de nosotros? Si nosotros pecamos, no le afectamos. Él sigue siendo Dios. Si nosotros nos portamos bien, nos va bien a nosotros. Si nosotros pecamos, nos va mal en la vida. Si nosotros caminamos en obediencia, nos va bien. Entonces, los únicos beneficiados o afectados de lo que nosotros decidamos hacer con nuestra vida cristiana seremos nosotros. Aunque
Así como nosotros como padres invertimos en nuestros hijos esperando que les vaya bien en la vida, así Jesucristo espera que a nosotros nos vaya bien en el caminar cristiano, sabiendo que en esta vida nosotros somos extranjeros y peregrinos, no somos ciudadanos de esta tierra. Significa que necesitamos botar la mentalidad. Hay gente, los hermanos lejanos que están allá en Estados Unidos o en otro país del mundo, ellos extrañan volver a su pueblito, a su cuna de origen. Estando por allá, dicen que, no sé si es cierto, que hay algunos salvadoreños que cuando están en otro país escuchan las notas del himno nacional y dicen que hasta lloran porque extrañan su terruño. Hay quienes de que se han ido y se van por un tiempo y regresan porque no pueden estar lejos de su terruño. Pues quiero decirle que de igual manera nosotros aquí somos extranjeros y peregrinos, somos advenedizos, vamos de paso, no podemos conformarnos aquí porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. ¿Y cómo sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos? Porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, es cierto, es una realidad. Entonces, así como nosotros esperamos algo de nuestros hijos, Jesús espera algo de nosotros para que nos vaya bien, y hoy lo vamos a ver. Hoy nos vamos a dar cuenta cómo es que podemos agradar a Dios, usando bien en el buen sentido de la palabra, porque agradar a Dios nadie puede, ningún ser humano puede agradar a Dios. Llámese el mejor predicador, llámese el mejor pastor, el mejor apóstol, aún ni el apóstol Pablo pudo agradar a Dios. Nadie. Porque el único que pudo satisfacer las demandas de Dios fue Jesucristo. De manera que cuando el apóstol Pablo iba en oración, no iba por ser Pablo. Él iba y Dios veía a Jesucristo en él. De manera que el único que pudo agradar a Jesucristo, al Padre, fue el Señor Jesucristo. Es el único. Y cada vez que usted y yo vamos en oración, Dios no nos mira a nosotros. Él mira a Jesús en nosotros y por eso recibe nuestra oración. Quítese a Jesús y acérquese. ¿Qué cree que le va a pasar? No soporta ni ver la santidad ni la gloria de Dios. Ok, entremos ya en materia. Versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Lo primero que Dios espera de nosotros es que dejemos el sueño. ¿Qué dice ahí? Despiértate tú que duermes. ¿A quién le escribió esta carta? A los efesios. ¿Los efesios eran inconversos o eran cristianos? Eran cristianos. ¿Pero qué les dijo? Despiértate tú que duermes. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay gente que está durmiendo todavía. ¿Y quiénes son los que están durmiendo? Los que están cansados o los perezosos. Esos son los que están durmiendo. Los cansados o los perezosos. Entonces, el primer punto para darnos cuenta que Jesús espera de nosotros es que dejemos el sueño. Ya dejemos de andarnos durmiendo espiritualmente hablando. Muchos estamos dormidos. ¿Quiere servir? No tengo tiempo. ¿Quiere venir a orar? No me gusta. ¿Quiere leer la Biblia? No quiero. Eso no es para mí. Dormidos espiritualmente. Y Dios espera que nosotros despertemos de ese sueño. Estamos cansados. ¿Pero por qué estamos cansados? Porque andamos afanados en muchas cosas. Y el Señor nos dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Pero muchos estamos cansados y trabajados físicamente, pero si bien físicamente estamos cansados, usted llega de su trabajo, se acuesta en una hamaca, en una cama, y usted duerme una cantidad de horas, 8 horas, recomiendan los doctores, usted se levanta bien descansado físicamente. Y aunque usted se dará cuenta que quienes vienen a trabajar tan cansados se acuestan, pero como tienen problemas financieros, físicamente están cansados, pero mentalmente están súper estresados y afanados. No tienen paz en su corazón. ¿Por qué? Porque están cansados espiritualmente. Y muchos del cansancio que ha pasado se han dormido, porque el cansancio espiritual se ha venido a dar a través de las ansiedades y preocupaciones que las personas tienen. Por eso, si usted se va, por ejemplo, a Mateo capítulo 13, búsquelo por favor, Mateo 13, la parábola del sembrador. Yo sé que usted la conoce, ¿sí? El versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Qué es lo que hace infructuosa la palabra? El engaño de este siglo, el engaño de la riqueza
El afán de este siglo y el engaño de la riqueza. Hace infructuosa la palabra. De manera que por andar afanados y engañados por las riquezas materiales, nuestras vidas están cansadas espiritualmente y no pueden escuchar atentamente la voz de Dios. Nosotros, muchos de los que estamos acá y nos están escuchando en vivo, estamos cansados espiritualmente. Con honestidad, ¿cuántos vamos a orar y nos levantamos igual? No hemos reposado en el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí asistimos al templo, pero no nos gusta orar? Pero no tenemos tiempo de leer la palabra de Dios. Cansados espiritualmente, y el cansancio hace que nos durmamos. Por eso Jesús le tuvo que decir a los efesios, el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. ¿Y qué le dice? Y levántate de los muertos. ¿Por qué? Porque aunque están vivos, nacidos de nuevo, pero están dormidos, pero parecería de que están acostados en un montón de cadáveres. Está diciendo, despiértanse ustedes que están dormidos, porque el inconverso no puede despertarse porque está muerto, pero ustedes sí están vivos, solamente que están dormidos. Así hay muchos en la iglesia, que están vivos espiritualmente, pero están dormidos, no están activos en el Señor. Nada de activos. No oran, no leen la Biblia, no ayunan, no se congregan, no ofrendan, no diezman, no cantan. Están dormidos espiritualmente. ¿Me está comprendiendo? Dormidos espiritualmente. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que usar al apóstol Pablo y decirle a los efesios, por tanto, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos. Saquen ese sueño espiritual que tienen. Ustedes no son inconversos, son hijos de Dios. Salgan entre el montón de muertos. Nuestro comportamiento no tiene que ser como los inconversos, porque ellos están muertos en delitos y pecados. Usted y yo no podemos seguir la corriente de este mundo. Muchos andamos criticando la Navidad, que muchos ponen el arbolito, que muchos hacen esto, hacen lo otro, pero nosotros tenemos pensamiento de la Navidad. Entonces, quizás no lo hacemos, pero aquí en estos días se alegran cuando escuchan los cumbiones. Se alegran cuando yo me acuerdo y anhelan, pues, y de repente hasta el piecito mueve y la cabeza. Pero criticamos a aquel que pone el arbolito. Entonces, hay cosas, hermanos, que nosotros criticamos del mundo, pero nos comportamos como el mundo. ¿Pero por qué? Porque estamos dormidos espiritualmente. Háganse un examen de conciencia en este día. La semana tiene 168 horas y aquel día hicimos una sumatoria que de 168 horas son 56 horas de las que usted utiliza para dormir, le quedan 112 horas. De esas 112 horas, si usted las utiliza otras 8 para el trabajo, le quedan otras 56 horas. Y de esas otras 56 horas, usted las utiliza algunas horas para su tiempo de comida, para pasar en familia, le vienen quedando como 33 horas. De esas 33 horas a la semana, ¿cuántas horas usted dedicó esta semana para buscar el rostro de Dios? Examínese. ¿Cuántas horas? No minutos. ¿Cuántas horas usted dedicó para leer la palabra de Dios? Examínese. Y dése cuenta por qué su vida espiritual está como está. Y no es culpa del pastor. Y no es culpa de mi papá o de mi mamá. No es culpa del trabajo, no es culpa de los hermanos, no es culpa de la influencia del mundo, es mi irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque estoy dormido espiritualmente. ¿Y por qué estoy dormido espiritualmente? Porque me he cansado espiritualmente. ¿Y por qué me he cansado espiritualmente? Porque estoy en afanes y ansiedades siguiendo la corriente de este mundo. ¿Está comprendiendo, iglesia? ¿O no está comprendiendo? ¿Estoy como en el valle de los huesos secos? Por eso mismo, examinémonos en esta hora. Lo primero que Dios espera, que nosotros nos levantemos de entre los muertos. Levantémonos de entre los muertos. ¿Para qué dice? ¿Y qué dice? Que alumbrar a Cristo. ¿Y para qué no alumbrar a Cristo? ¿Para qué? Para que caminemos en tinieblas. Él no espera que nosotros estemos en tinieblas como el mundo. El mundo está bajo las tinieblas, pero nosotros somos la luz. La luz de Cristo nos alumbra y nosotros reflejamos la luz de Cristo. ¿Reflejamos a Cristo nosotros en nuestro comportamiento? Examinémoslo. A examen de conciencia. Hablaba con alguien temprano y me decía esa persona, yo me he dado cuenta de muchas cosas que hay que cambiar en mi vida, que antes yo creía
Yo creía que estaba bien, pero a través de la palabra me he dado cuenta que no. Porque muchos creen en el Evangelio que están bien, pero cuando leen la palabra se dan cuenta que están mal, que le están sirviendo al Dios de su imaginación. Y muchos creen que le están sirviendo a Dios, pero no le están sirviendo a Dios. Por el contrario, son instrumentos del diablo. Pero ellos en su imaginación creen que le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la Biblia. Conocen al Dios de su imaginación. Entonces lo primero que Dios espera de nosotros es que nos despertemos. Lo segundo, versículo 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El segundo punto es que Dios espera que nosotros dejemos de ser insensatos. Él dice, por tanto, dice, no sean insensatos. Insensato es aquel que no entiende. Si no dice, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Usted y yo tenemos que poner nuestro mayor interés en conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Es tu voluntad esto que estoy haciendo, Señor? ¿Es tu voluntad esto que voy a hacer? En eso mismo. Él espera que usted y yo no seamos insensatos. Él espera que es tu voluntad. Mi vida cristiana está siendo llevada como tú esperas que sea. ¿Es esa tu voluntad? Por tanto, no sean insensatos, dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted la conoce? Yo no sé, fíjese. ¿Y cómo la va a conocer si no lee la Biblia? ¿Y cómo la va a conocer si no le gusta orar? ¿Cómo la va a conocer si teniendo el tiempo para congregarse no lo hace? Fuerte, ¿verdad? Y yo se lo he dicho. Es el ministerio que hay mal que tengo, pero se lo tengo que decir porque le amo en el Señor. Si usted no logra entender la voluntad de Dios, déjeme decirle de que usted está perdiendo el tiempo. Usted está perdiendo el tiempo en el Evangelio y lo único que ha hecho es solo cosmeticarse. ¿Han visto algunas hermanas que tienen especialistas en la pintura? Que dicen, para que no vean las ojeras, no sé qué se ponen, para que no les vean mucho las ojeras. Solo han cubierto el problema. Es como que usted ve una pared que está agrietada, que está a punto de caerse, pero para que no se note, lo que hacen es echan un montón de pintura y se ve bien bonita. Así somos muchos cristianos. No queremos llegar a la raíz, al meollo del problema, del por qué nos estamos comportando de esta forma. Pero esta es una buena mañana para que nosotros nos examinemos y nos demos cuenta por qué nos estamos comportando como nos estamos comportando. Y saber si estamos en la voluntad del Señor o no. Seamos entendidos cuál es la voluntad del Señor. Esta mañana Dios nos está diciendo, esta es mi voluntad, que se levanten de entre los que dejen de dormir, que se levanten de entre los muertos. Eso es lo que Dios nos está dando a entender en esta mañana. Nos está diciendo, yo quiero que entiendan cuál es mi voluntad, la vida cristiana, que yo se las he dado, se las di para que la vivan para mí, no para que la vivan para ustedes. Y se lo vuelvo a decir por no sé cuántas veces ya, acá dentro de la iglesia, el cristianismo que tenemos que vivir es el que va conforme a la voluntad de Dios. Cristo no murió en la cruz del Calvario para darme lujos, para darme carros nuevos, casas grandes, para darme terreno, para darme un montón de propiedades. Él murió primeramente para perdonar mis pecados, para darme vida eterna y librarme del infierno. Lo demás son añadiduras. Pero nosotros buscamos las añadiduras e ignoramos a Dios. Y por eso yo lo decía el día jueves, somos cínicos. Porque queremos la bendición de Dios, pero ignoramos a quien nos da la bendición. Queremos los beneficios, pero no queremos a Dios. Y estamos como el Salmo 81. Pero Israel no me quiso a mí. Querían las bendiciones, pero no querían a Dios. Así estamos nosotros. Queremos las bendiciones, pero no queremos a Dios. Es que me da pereza orar. Es que me da pereza leer la palabra de Dios. Es que no me gusta congregarme. Uy, eso es por encima. Y si servir, y si se trata de servir, a muchos no nos gusta ni servir. No nos gusta ni servir. El privilegio, el día que tenemos de servir, hermanos, ese día, yo le aconsejo, no lo cambio. No dele a otro que le haga el privilegio. Mire, ¿quién quiere que me cambie? No, hombre, ¿por qué? Ese día usted prepárese con antelación y diga, mire, yo, aunque sea, me voy temprano. Pues si usted me dice,
Le toca la limpieza, por poner un ejemplo, y me dice, mire, yo el día voy a estar ocupado, pero usted cree que a las 5 de la mañana usted está en el local de la iglesia, yo llego a hacer, así véngase. Porque el privilegio que tiene para el Señor, usted sabe que es para el Señor. Ay, no, que estoy tan ocupado que no tengo tiempo. ¿Cree que cambiamos el día de privilegio? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque menospreciamos el servir a Dios. Y eso poniendo los puestos que humanamente son los más, o los privilegios más inferiores. Porque humanamente se cree que andar haciendo la limpieza en el local es lo más inferior. Ir a dar al baño es lo más inferior. Pero ese es el nivel más superior, según Dios. Porque el que se humilla es exaltado. Entonces Dios espera que nosotros seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor. El tercero, 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El tercero que Dios espera es que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Pero para que algo esté lleno, como esto, primero tiene que vaciarse. Para que esté lleno, tengo que vaciarlo. Entonces Dios espera que nosotros nos vaciemos de la carnalidad, de la mundanalidad. ¿Está comprendiendo? Para ser llenos del Espíritu Santo. Es que yo anhelo ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Pero hay raíces de amargura. ¿Sí? Hay falta de perdón. Hay resentimientos. Hay rencores. No soporto a algunos hermanos. No soporto a miembros de la familia. No soporto al pastor. Pero pretendo ser lleno del Espíritu Santo. Para ser lleno, gracias. Para ser lleno del Espíritu Santo, yo necesito ser vaciado de todo aquello que a Dios le ofende. Pero Él dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. El vino por un rato dura la alegría, pero luego, como el alcohol, se vuelven disolutos. Ya estuvo, ya pasó el efecto. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos no estamos embriagados en las cosas de este mundo? Un ebrio pierde los estribos, no sabe ni por dónde va. Cualquier cosa lo bota. Así estamos nosotros, muchos embriagados con las cosas de este mundo, mareados con las cosas de este mundo. Muchos andamos en los centros comerciales perdiendo el tiempo, solo ir a ver. Ay, qué bonito, pero no hay dinero para comprar. Mareados andamos allá. Yo quisiera ese vestuario. Yo quisiera, pero no hay. Y la Biblia espera que nosotros vivamos en obediencia al Señor. Pero andamos embriagados en las cosas de este mundo, en el vino de la corriente de este mundo. Pero Él espera que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Pero no podremos ser llenos del Espíritu Santo mientras haya en nosotros otra cosa. Si yo lo que voy a hacer, y quiero decir algo, en el recipiente, si usted le echa agua, lo que va a hacer es limpiarlo. Está bien. ¿Cómo se va a limpiar? Si este recipiente está lleno de agua sucia, yo empiezo a echarle agua limpia, y aunque esté sucio, pero empieza a caer. Con el paso del tiempo, el agua limpia empieza a hacer que está saliendo toda la sucia. Ese chorro constante de agua va a hacer que esté brotando y al final sale toda la suciedad y queda el agua limpia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué cree que yo le he insistido hasta la saciedad de que usted lea la Biblia? ¿Por qué cree que no hay culto que no diga, por favor lea la Biblia, por favor ore? Porque es la única forma en que uno se limpia. Porque la palabra de Dios nos santifica. Porque la palabra de Dios nos transforma. Porque estamos metidos en el agua de la palabra de Dios. ¿Y el agua para qué sirve? Para lavar, para calmar la sed. Y Jesucristo es el agua. Él dijo, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Si usted no tiene sed, no va a buscar agua. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener sed de Cristo. Si usted y yo no tenemos sed de Cristo, no le vamos a buscar. ¿Por qué cree que a la iglesia no le gusta orar? Porque no tiene sed de Dios. Vaya al Salmo 41, por favor, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice el Salmo 41? ¿Se recuerda usted del libro de los Salmos? ¿O se le cayó a su Biblia?
¿Me encontró? ¿Qué dice? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Se da cuenta que dice? Pacientemente esperé a Jehová. ¿Por qué lo cree que lo esperó pacientemente? Porque él tenía necesidad de Dios. Por eso mismo, a usted le digo, usted tiene una necesidad de una cantidad de dinero. Usted necesita $2,000 y le dice a alguien, vaya, nos vamos a las 8 de la mañana. Pero como usted lo necesita, usted va a estar ahí antes de las 8 porque siente la necesidad. Pero de repente la persona que se lo llevaron le dice, fíjese que tenía un poco de atraso, puede llegar como a las 10. Y usted ahí está, no se mueve. Y luego tuve otro compromiso, fíjese, le voy a llegar a la 1. Y usted no se mueve, está ahí impaciente esperando. ¿Por qué? Porque tiene necesidad de que esos $2,000 lleguen a sus manos. Entonces las personas que tienen necesidad de Dios, pacientemente esperan a Dios. El problema de la iglesia hoy en día, que no tiene necesidad de Dios. Tiene necesidad que le resuelva problemas. Tiene necesidad que se convierta en mi esposo, que se convierta en mi hijo. Tiene necesidad que me resuelva un problema económico, pero hambre de Dios en sí no tienen. Sed de Dios no tienen. Por eso la iglesia es como es. Una iglesia fría, indiferente. Dentro de poco vamos a estudiar las 5 cartas del Apocalipsis. Y cada una de esas iglesias vamos a ver algunas características de cómo está la iglesia hoy en día. Cada una de ellas. Mientras usted y yo no tengamos sed de Dios, no vamos a buscarlo. Y si no lo buscamos, no podremos limpiarnos. Y no nos limpiamos, no podremos ser llenos del Espíritu Santo, que es lo que el Señor espera. Ese es el tercer punto. El cuarto punto, verso 20. Dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto punto es ser agradecidos. No puedo ser agradecido viviendo en pecado. No puedo ser agradecido siendo el mismo o la misma persona que fui antes de venir a Cristo. El agradecimiento hacia Dios se muestra en un cambio de actitud que yo tengo para con Él. Eso es ser agradecido. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dando siempre, no dice algunas veces, siempre gracias a Dios. ¿Por qué dice? Por todo. No dice por algunas cosas. Dando siempre gracias a Dios por todo. El corazón agradecido agradece por todo. Me fue mal en la finanza, gracias Señor. No me gusta, pero gracias. Algo tienes tú que estar haciendo en mi vida, aunque no lo entiendo. ¿Está comprendiendo eso? Dice que agradece por todo. Sí, pero las cosas no salieron como a mí no me gusta. Sí, pero Dios dice, den gracias por todo. Pero ¿a quién le gusta dar gracias por todo? Solo aquel que es maduro. Solo aquel que se ha sometido a la autoridad y al señorío de Cristo. Porque muchos somos cristianos, pero no estamos sometidos a la autoridad de Cristo. Venimos a la iglesia, pero no nos sujetamos al señorío de Cristo ni de su palabra. Yo siempre he dicho como pastor, el que no se sujeta a Cristo, nunca se va a sujetar a un pastor. Aquel que no se sujeta a Cristo, no se sujeta al pastor. Nunca lo hará. Porque el que se sujeta a Cristo reconoce las autoridades eclesiásticas que Dios ha puesto para edificación de la iglesia. El que se sujeta a Cristo, se sujeta al pastor. Aquel que se sujeta a Cristo, aguanta una exhortación del pastor. El que tiene respeto y reverencia a Dios, se sujeta al pastor. El que no. Si no respeta a Dios que le dio la vida, ¿cómo va a respetar a un pastor? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque no son agradecidos con Dios. El que es agradecido con Dios, ese se sujeta a Cristo. No podemos decir que antes éramos una cosa y vamos a seguir siendo los mismos. ¿Quieres que te diga algo? Amada iglesia, ¿sabes que Dios quiere sacarte de la condición en la que tú te encuentras? Sea cual sea, financiera, laboral, familiar, de salud, Dios quiere sacarte, pero ¿sabes por qué no lo hace? Porque no has aprendido a conocer la voluntad de Dios, porque no has aprendido a ser agradecido. En mi trabajo, que ando por diferentes departamentos del país, veo pobreza extrema.
Y veo niños que ayer, por Pavana se llama ese lugar, es entre Santa Rosa de Lima y La Unión, una niña de 3 años andaba sin zapatos, despeinadita. ¿Cómo se mantiene la gente en lo rural? Así se mantienen. Su casa piso de tierra y salió. Y siendo desconocido, la niña se acercó. Y la mamá, por ponerle temor, estaba llorando. Le dijo de que el Señor te va a llevar con él. Y yo le dije, no, yo no te voy a llevar conmigo. Porque la señora, dígale que se la va a llevar, no porque no me la voy a llevar, o me la va a regalar, le dije. No, me dijo, entonces no diga que me la voy a llevar. Yo no te voy a llevar, princesita, le dije. ¿Y por qué estás llorando? Es que yo quiero una muñeca. 3 añitos la niña, pero toda rojita de su rostro. Y llorando. ¿Y quieres una muñeca? Sí, pero mi mami no tiene dinero por una muñeca. Me partió el corazón. Toda sucia la niña. Y yo le dije, te voy a llevar una muñeca, te voy a traer una muñeca. Y mañana voy a ir a ese lugar solo por esa muñeca. Estoy a 4 horas de acá. Pero le prometí a la niña de que le iba a llevar esa muñeca. Vi dónde se metió en esa casa. Son gente que una muñeca los hace feliz. ¿Cuántos de nuestros hijos no los estamos educando a ser conformes? Y es un error. Es un error. Porque muchas veces nuestros hijos son desagradecidos. Pero no es culpa de ellos, es culpa de nosotros como padres. Que nos hemos malcriado de todo lo que quieren. No les hemos enseñado a valorar. Pues de igual manera nosotros somos con el Padre. No somos agradecidos. No valoramos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. No lo valoramos. No valoramos en tiempos de finanzas. Él nos hace, de pandemia, Él nos proveyó para las finanzas. Nos proveyó de alimento. Pero lejos, muchos de nosotros nos quejamos. Y todavía decimos, qué barbaridad, hay que comer lo mismo que comimos en el almuerzo. Hoy nuestros hijos hasta dicen, y uno de padre hasta le pregunta todavía, ¿qué quieres para tu cumpleaños, cosita bella? Mi amor, ¿qué quieres que te compre? ¿Te queremos llevar a tal lugar? No, yo no quiero. Vamos a estar, no, tampoco. Hasta uno ruega a los hijos con tal de complacerles. Mira, mi amor, fíjate que ahorita no tengo dinero. No, pero es que yo quiero un Xbox, pero no tengo dinero. Vaya, pues voy a ir a la tarjeta. Ya van los padres con la tarjeta o hasta prestan para complacerle con el Xbox porque la criaturita eso quiere. Así estamos como padres. ¿Y qué vamos a conseguir con nuestros hijos, por el amor de Dios? ¿Por qué cree que es la sociedad que nosotros tenemos ahorita? Estos jóvenes, no es culpa de los jóvenes, los padres nos equivocamos. Somos los responsables. Por eso nuestros hijos no son agradecidos. Porque nosotros no somos agradecidos con Dios. Porque si fuéramos agradecidos, le serviríamos a Dios con devoción, con amor, con entrega. Si fuéramos agradecidos, seríamos personas que leen la Biblia a diario. Y no solo la leen, la estudian. Si fuéramos agradecidos, nosotros nos encantaría orar. Si fuéramos agradecidos, nos gustaría congregarnos y decir, ¿en qué puedo servir? ¿En qué puedo ayudar? Si fuéramos agradecidos, aún de las finanzas que el Señor nos da, apartaríamos no solo el 10%, sino que apartaríamos el 10% para el Señor y seríamos generosos con otros. Pero no lo hacemos. Porque somos desagradecidos. ¿Y por qué? Porque somos duros de corazón. ¿Y por qué somos duros de corazón? Porque sencillamente hemos permitido que el mundo, la carne y el pecado, el diablo, se acoplen a nosotros. Nosotros somos la luz del mundo. Pero a veces los inconversos están más luz que nosotros. Usted va a encontrar gente inconversa que es más generosa. Mucho más generosa. Imagínense que ayer conozco a una persona que ando manejando y nos estacionamos con él a la par y empezamos a platicar. Ahí nos conocimos. Está pesada la noche, el tráfico. Empezamos a platicar. Tengo ese problema que me gusta hablar mucho. Y platicamos con el Señor. Se llama Luis el Señor. Y yo desayuno en tal parte. Casualmente yo ahí desayuno. Bueno, él siguió su marcha y nos encontramos allá. A la hora de cancelar, nos acabamos de conocer. Pero él, porque en la conversación que tuvimos expresando un montón de vulgaridades y él se conocía. Pero a la hora de pagar,
Me levanté y pago, yo pago, y me acababa de ver, y él sacó un billete y me dijo, yo le pago su desayuno. Un inconverso que no sé ni quién es. No, yo voy a pagarle. No, concédame ese privilegio de invitarlo a mí. Un inconverso. Y ahí se muestra la generosidad. No porque me estaba invitando a mí, porque si no teníamos ni 10, 15 minutos de conocernos, compartimos la misma mesa, hasta me dijo, siéntese aquí conmigo, y seguimos platicando. Y nos conocimos así en la madrugada, a las 5:30 de la madrugada, o de la mañana ya, ahí en una trabazón, a la par los dos platicando. Y ahí nos fuimos, comimos juntos, nos intercambiamos números. En la noche me estaba saludando, vino con bien, amigo, ¿cómo le fue? Ya está en su casa. Sorprendente. La generosidad, no solo en lo financiero, sino la generosidad en preocuparse por los demás. Yo dije, ay, ¿cuántos cristianos necesitamos ser así? Así. Pero, ¿por qué son así? Porque son agradecidos. Nosotros necesitamos ser agradecidos con Dios. Y el último, 5:27, lo que Dios espera de nosotros, que dejemos el sueño, que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo, que seamos agradecidos. Y el verso 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros necesitamos santificarnos. Eso es lo que Dios espera de nosotros, nuestra santificación. ¿Qué espera es? La santificación. Él dice en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad no solo es apariencia externa. La santidad no solo es andar con un saco, una corbata, o las mujeres de largo, o con una mantelina. La santidad es interna. La persona que interiormente está bien con Dios, ella se esfuerza, esa persona, por hacer la voluntad de Dios y poder agradar a Dios. Eso es lo que hace una persona que tiene un cambio interno. No se anda vistiendo para los demás, busca hacer la voluntad de Dios, porque conoce la voluntad de Dios. Porque algunos solo tenemos un cambio de vestuario, el disfraz. Andamos bien pulcros por fuera, pero somos fariseos modernos. No podemos perdonar. Criticamos a todo el mundo, menospreciamos a todo el mundo, como los fariseos. ¿Y ya viste cómo vino? ¿Y ya viste lo que hizo? Porque el fariseo es duro con los demás y es blando consigo mismo. El fariseo busca perfección en los demás y en su fariseísmo no se da cuenta que su vida está mal delante de Dios. El fariseo nunca puede ver sus defectos. El fariseo siempre ve los defectos de todos, pero nunca se ve a sí mismo, porque es fariseo. La misma actitud de los fariseos que me describe la Biblia. Critican y señalan a todo el mundo. Están disconformes con todo. O se hacen las cosas como ellos piensan, o si no, no sirve. Pero aquellos que están sometidos a la voluntad de Dios buscan santificarse y tratan de cumplir lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Se da cuenta? Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, cuando aquel hombre se santifica, aún los que lo consideran enemigo están en paz con él. ¿Por qué? Porque está en santidad. ¿Cuántos andamos con temor y angustia? Porque hemos roto la comunión con Dios. Y aquel también que anda en comunión con el Señor, se cumple lo que dice el 6 y dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová, los pecadores, ¿qué dice? Los hombres se apartan del mal. Pero con misericordia y verdad. El fariseo no tiene misericordia. El fariseo impone. El fariseo quiere que se hacen las cosas como yo digo, y si le gusta, bueno. El fariseo es así. Pero ¿qué dice? Con misericordia y verdad. Así dice. Se corrige el pecado. Pero luego ¿qué dice? Y con el temor de Jehová, los hombres se apartan del mal. ¿Con quién? ¿Con el temor al hombre o con el temor de Jehová? Los hombres se apartan del mal con el temor de Dios, no con el miedo que le tengan al pastor.
no con el miedo que le tengan a los demás. Algunos creemos que la autoridad está en el grito. Y los psicólogos dicen que cuando el padre ya grita, la autoridad se perdió. Es lo que dicen los estudios. Desde el momento que usted como padre le grita a un hijo, la autoridad se perdió. Muchos de nosotros la hemos perdido siempre. Es más, yo creo que nunca la tuvimos. Solo hemos sido grito. Grito, grito. Y hoy es al revés, porque hoy hasta los hijos le gritan y más fuerte a uno. Y hoy hasta los hijos le gritan a uno y le dicen, cállese. Cállese, viejo, que usted no sabe. Así son los hijos hoy en día. Pero no es culpa de ellos, es culpa nuestra. No hemos sido los padres que Dios esperaba que fueran. Entonces, hoy esta mañana hemos aprendido lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que usted y yo dejemos de dormir espiritualmente. Unos están preocupados porque les gusta dormir mucho, duermen 12, 14 horas. No, nos referimos espiritualmente. Dios espera que dejemos de dormir espiritualmente. Dios espera que nosotros dejemos de ser insensatos, que seamos llenos del Espíritu Santo. Si nosotros queremos dejar de dormir, hay que librarnos del afán y del cansancio espiritual que nos produce el afán y la ansiedad de las cosas temporales. Si nosotros queremos dejar de ser insensatos, conozcamos la voluntad del Señor a través de la palabra de la oración. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, limpiémonos con la palabra de Dios y apartémonos de aquellas cosas que la Biblia nos señala que están mal. Si nosotros queremos vivir como Dios espera, seamos agradecidos por todo y en todo. Hay cosas en nuestra vida que no nos agradan, pero hay que darle gracias a Dios. Y lo último, si queremos que Dios se mueva en nuestra vida, necesitamos santificarnos. Y la santidad significa apartarse y vivir para Dios. ¿Estamos viviendo para Dios nosotros, iglesia? ¿O estamos viviendo para nosotros mismos? ¿O estamos viviendo para el mundo? ¿O estamos viviendo para agradar a los demás? Porque muchos no viven ni para Dios. Su misma vida no la viven ni para ellos, la viven para agradar a ese montón, a la chusma. Algunos niegan su cristianismo por no perder amistades. Así que esta es una buena mañana para que nosotros reflexionemos. Y usted quería saber cómo puedo agradar a Dios, pues ahí lo tenemos. Levantémonos del sueño espiritual que tenemos, no seamos insensatos, seamos llenos del Espíritu Santo, nosotros seamos agradecidos y finalmente santifiquémonos, porque esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Oramos en esta hora. Padre, gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, por la vida de nuestro hermano Luis Enrique, por nuestro hermano Gerardo Amaya, por la vida, Padre Celestial, de nuestra hermana Estela Álvarez, por nuestro hermano Ovidio Ortega, por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús,